Buenos días, bienvenidos a la Masterclass número 4 del ciclo de 10 Masterclasses que está brindando Estudio S. Mi nombre es Mauricio Briceño y soy BIM Modeler en Estudio S, y en esta oportunidad les voy a presentar sobre las 9 puntos: definición, usos y estrategias para un buen modelado. En esta presentación les voy a compartir la definición de lo que es una 9 puntos, las razones para utilizarla, ciertas consideraciones técnicas que tenemos que tener para trabajar de forma fluida. Les voy a compartir un proyecto ejemplo, yo y Montevideo. Les compartiré también unos consejos prácticos para un buen modelado a partir de 9 puntos, y les explicaré sobre la interfaz del programa RICA. ¿Qué es una 9 puntos? Una 9 puntos es un conjunto de puntos de datos en un sistema de coordenadas tridimensional donde cada punto tiene información precisa sobre la locación de un elemento o un área. Estos puntos en conjunto eh, describen una representación tridimensional de un objeto que puede ser un activo o distintos objetos, una columna, lo que sea que hayamos escaneado a través de un dron o un escáner láser. Esta herramienta, estas nubes, se pueden tomar a partir de distintos equipos. En la industria de la construcción y en otras también es muy común hacerlo a través de drones, o también de estaciones fijas como escáneres láser. Las razones para utilizar nubes de puntos son muchas. Se pueden utilizar en distintas industrias, como por ejemplo en la agricultura, en la minería, y en el caso de la construcción se utiliza mucho para levantar información sobre activos ya construidos o que se encuentran en construcción, porque nos brindan información fiable y precisa para poder generar modelos digitales, como por ejemplo modelos as-built, o también por ejemplo realizar levantamientos topográficos. Consideraciones técnicas. Cuando trabajamos en un modelo de Revit, por ejemplo, o con otro software, solemos trabajarlo en la red, que puede ser BIM 360 o eh, otros servidores en línea. En este caso, para las 9 puntos, como son archivos que tienen mucha información, es un poco complicado trabajarlos en la nube. Por eso, una vez que tenemos las nubes en algún servidor, tenemos que descargarlas para poder trabajarlas de forma local en nuestra computadora. De esta forma podemos acceder directamente al archivo y linkearlo a nuestro programa en el que estemos trabajando. Y de esta forma podemos trabajar de forma más fluida. Para esto tenemos que asegurarnos que tenemos este espacio disponible en el disco que vayamos a borrar la nube, porque como les comenté, son archivos que contienen mucha información y pesan bastante. Pueden variar entre 8 o 50 gigabytes o más, dependiendo de la calidad de las imágenes que se hayan tomado y la cantidad de puntos también. Em, por ejemplo, para poder trabajar de forma fluida, un consejo básico y también un poco relativo es contar con una computadora con un procesador de alta gama. En el caso de Intel podría ser un procesador i7. Eh, la computadora debe tener una tarjeta gráfica de video para procesar todos los datos que estén relacionados con las imágenes tomadas, y tener una memoria RAM mínima de 32 gigabytes para poder trabajar de forma adecuada. Estas especificaciones son relativas porque puede ser que necesites más hardware, un hardware más sofisticado, debido a que hay nubes eh, que necesitan que tienen muchos más datos y necesitan mayores recursos para poder ser procesadas. De la misma forma, también puedes tener una nube
con menos información con la que tranquilamente puedes trabajar con estas especificaciones. Una vez que se hacen los escaneos a partir del dron o del escáner láser, los archivos se obtienen en un formato que puede ser XYZ, OBJ, PTX y otros, porque son muchísimos formatos. Y una vez que recibimos la información en estos formatos, tenemos que procesarlos a través del programa de Recap. Podemos importar estos archivos y una vez que estemos en el Recap, podemos exportar a un archivo con extensión RCP, que es el archivo que finalmente vamos a importar en el Revit, en donde vamos a hacer el modelado a partir de la nube de puntos. Ese es el proyecto ejemplo, Joy Montevideo. Es un proyecto de edificio multifamiliar con más de 28 niveles y distintas zonas para esparcimiento. Y en este proyecto se brindó el servicio de Scan to BIM al momento de ejecutar la obra. Se realizaron escaneos de todas las plantas al momento de la construcción para poder generar un modelo as-built, un modelo que refleja lo que se ejecutó al momento de la construcción del activo. Para este proyecto se realizó este servicio para poder tener un archivo que sirva para la operación y mantenimiento y que se puedan tomar decisiones confiables con información fiable. Esto pasa mucho porque generalmente a la hora de diseñar y construir existen muchas diferencias y fue lo que pasó también en este proyecto, en el cual la información del diseño tal vez no correspondía al 100% con lo que se ejecuta. Entonces, a la hora de realizar una operación de mantenimiento del activo, necesitamos saber exactamente en dónde se encuentran todos los componentes del edificio para poder hacerlo de una forma adecuada, ahorrar tiempo y tomar buenas decisiones. A continuación también les compartiré consejos prácticos para el modelado a partir de 9 puntos. Y en este caso, los consejos serían, en primer lugar, crear elementos de referencia, que pueden ser líneas de referencia o planos de referencia para ubicar los elementos que queramos modelar. También podemos utilizar plantillas de vista para filtrar la información que no necesitemos en nuestras vistas de trabajo, y de esta forma también trabajar de forma más fluida sin utilizar muchos recursos de la computadora. Es muy importante utilizar dos secciones, una paralela y una perpendicular al elemento que vayamos a modelar, y también de apoyo utilizar una vista 3D para ir viendo en espacio tridimensional cómo está quedando nuestro modelo. Asimismo, es importante establecer un rango de vista que cumpla con nuestras necesidades de los elementos que queramos ver. Y también un consejo muy importante es trabajar con dos pantallas, porque de esta forma vas a ahorrar mucho tiempo y también el modelado se va a hacer mucho más fácil. A continuación voy a entrar a Revit, en donde tengo una plantilla genérica, y lo primero que tengo que hacer es insertar la nube de puntos. Como les comenté, la nube viene en muchos formatos, pero el formato que admite Revit es el formato RCS o el RCP. En este caso tengo un archivo RCP del cual voy a insertar la nube. Entonces voy a insertar nube de puntos, y acá, como pueden ver, tengo el archivo con extensión RCP. Puedo insertarlo al archivo de centro-centro, y una vez que lo tengo, podemos observar que la nube de puntos se encuentra en esta posición. Una vez que tengas la nube insertada, es importante coordinar los niveles. Entonces, genero una sección longitudinal y voy a la vista, y vemos que está desfasada con los niveles que se han generado dentro del archivo. Entonces,
selecciono la nube y la voy ajustando a los niveles que he establecido previamente. Una vez que tenga los niveles bien coordinados, es muy importante bloquear la nube de puntos. Entonces la selecciono y le pongo el pin, porque muchas veces podemos estar modelando y sin querer podemos arrastrar la nube y moverla de su posición original, lo que puede causar imprecisiones. Luego bloqueamos los elementos pineados y de esta forma podemos empezar a trabajar. En esta nube de puntos podemos ver en planta los distintos elementos. Por ejemplo, en este caso tenemos una tubería que corresponde a una losa radiante que sirve para la calefacción de los suelos. Acá podemos ver muros estructurales que se encuentran en la parte cerca de la fachada del edificio. Acá se encuentran las escaleras, podemos verlas, y esta es la caja del ascensor. Asimismo, podemos ver elementos como este que no nos queda muy claro a qué elemento corresponden en la realidad. Acá podemos ver algunas tuberías también. Entonces, cuando vemos en planta, no podemos tener toda la información al 100%. Entonces podemos irnos a una vista 3D y en la vista 3D podemos ver con mayor claridad los elementos. Entonces este elemento, por ejemplo, está acá, que parece un cuadrado. A simple vista en una planta podría ser una columna, por ejemplo. Pero en este caso podemos ver que en realidad es un ducto. Entonces es por eso que es muy importante visualizar los elementos en 3 dimensiones para saber a qué corresponden en la realidad. Y esa es la complicación con las 9 puntos. Aparte de procesar gran cantidad de información, es importante que la persona que esté encargada del modelado sepa discernir los elementos que se encuentran en la misma nube. Asimismo, cuando no tenemos información debido a que la nube tal vez es de baja calidad o no se logra observar un elemento con mucha claridad, podemos recurrir a las fotos 360 que se encuentran en el programa Rica. Esa es una gran ayuda para determinar los elementos que queramos modelar. Entonces, en este caso voy a proceder al modelado. Como les comenté, el primer paso es generar 2 secciones, una horizontal y una perpendicular. En este caso, genero la sección horizontal y una perpendicular. Eso nos va a ayudar a observar el elemento en las 2 direcciones. Luego, es importante generar los planos de referencia para poder alinear bien los elementos. Con el comando RP puedo generar un plano de referencia a lo largo de este muro. Y una vez que lo tengo, ya puedo modelar el muro. Con el comando WA, desde Wall, puedo generar el muro de esta nube. Le pongo el espesor correcto al muro y de esta forma puedo alinear este plano de referencia con el muro que voy a modelar. Luego extiendo los vértices para que quede bien ubicado. Y este sería el trabajo que se tiene que hacer en planta para poder generar un elemento. Luego puedo ir a los cortes, a las secciones. En este caso podemos ver que el elemento está justo entre las 2 líneas que marca la 9 puntos. Si lo cambio a una visualización de sombreado, vemos que se encuentra exactamente dentro de
de estas dos líneas que delimitan la geometría del muro. Luego, si nos vamos a la otra vista, a la otra sección, podemos ver también que ahí se ve la información de la nube, todos los puntos que se encuentran ahí, y el muro que hemos modelado. Finalmente, cuando nos vamos a una vista 3D, vemos que el muro se encuentra dentro del conjunto de puntos que describen la posición del elemento. En este caso, si podemos ver acá, hay un pequeño desfase del muro con la nube. Y es importante también saber que no todos los elementos nos van a quedar 100% exactos a la nube de puntos. Y es por eso que al inicio del proyecto, según las necesidades de lo que se vaya a desarrollar, se establecen ciertos márgenes de tolerancia para distintos elementos. Es decir, para los muros se establece una tolerancia, para las tuberías otra, y así para todos los elementos. Y de esta forma, este tipo de fases entran dentro del margen permitido de tolerancia para modelar los elementos. Entonces ahora, una vez que ya hemos modelado la arquitectura, bueno, perdón, la estructura, el muro estructural, podemos irnos a modelar otro elemento, como por ejemplo estas tuberías que se encuentran acá. Acá en planta podemos ver que hay dos tuberías que no la podemos ver con mucha exactitud a qué corresponden, pero si nos vamos a una vista 3D, vemos que puede ser una tubería de agua fría y de agua caliente para suministro de un lavamanos, podría ser, o para un inodoro. Entonces, nos vamos a la planta y vemos también que está un poco inclinada la tubería. Entonces es por eso que creo mi elemento de referencia, mi plano de referencia con RP a lo largo de la longitud del elemento. Una vez que ya tengo mi plano de referencia, para saber más o menos cómo va la, la longitud de esta tubería, puedo alinear a este plano de referencia, puedo alinear la sección, alejo la sección un poco y ajusto la profundidad de la sección para obtener la información de este elemento. Entonces acá podemos ver que esta sección corresponde a este elemento que se encuentra acá. Para este elemento tenemos que modelarlo en la planta. Entonces voy al comando PI, eh, que es para tuberías, y puedo proceder a modelar esta tubería. Ajusto la elevación intermedia, lo voy a poner en el 0, luego lo puedo ir ajustando. El diámetro va a ser de 40 aproximadamente. Y me acerco para tomar el plano de referencia y así poder modelar una porción de la tubería para luego ajustarla en la sección. Acá vemos que tengo que cambiar el nivel de visualización y la altura, como les mencioné, la puedo ir ajustando en el corte. Voy a desactivar la nube un segundo
para poder modelar la tubería con mayor exactitud. Le voy a crear similar para generar la montante. Y vuelvo a activar la nube para verla. Entonces acá la tubería llega hasta esta posición aproximadamente. Y la parte vertical también la ajusto a la posición que tenga que corresponder. Entonces, una vez que ya hemos llegado en planta y en corte, puedo pasar a la vista 3D para ver cómo ha quedado el modelado. En este caso, se ve que el elemento está un poco curvado, pero es porque en la misma construcción se ha dejado sin un arreostre, entonces el elemento se ha ido para un lado, pero el modelado correcto sería que vaya totalmente vertical. Todo esto es especificado en el plan de ejecución como les comenté. Entonces vemos que la tubería está modelada según estos puntos que podemos observar. A continuación, vamos a ver este elemento que les mencioné desde un inicio que puede ser muchas cosas cuando lo vemos en planta, pero en 3D vemos que es una montante de un ducto de ventilación. Entonces procedemos a hacer el mismo proceso que hemos establecido con las dos secciones y también con las líneas de referencia. Acá genero mi plan de referencia RP para alinearlo al elemento. Una vez que ya tengo mi plano de referencia, alineo a este plano la sección para que me quede perpendicular al elemento, o paralelo en este caso. Y ahora puedo ver en corte el elemento. Con el shortcut GT, que es para ductos, puedo primero esbozar una parte del elemento para ver cómo va quedando. Entonces en este caso vemos que más o menos calza, pero nos vamos a la planta y vemos que el elemento está desfasado. Entonces lo vamos, eh, lo vamos ajustando. Con el comando WT también podemos ir viendo todas las vistas al mismo tiempo. Acá es ideal trabajar con dos pantallas y de esta forma ir viendo una vista, trabajar en una vista y en la otra pantalla ir observando la otra vista. Entonces, acá tenemos que las dimensiones no corresponden, que le coloco las dimensiones correctas. Sería 360 por 320 y voy ajustando el elemento a lo que indica la nube. A veces en algunos elementos vemos que las partes no están totalmente verticales o horizontales y eso también es definido en el plan de ejecución BIM que indica que los elementos modelados tienen que ser ortogonales. Entonces todo eso depende de la precisión que se desee según las necesidades del proyecto. Entonces nos vamos a la sección y podemos extender nuestro elemento, que es un ducto de ventilación, ajustado a los dos niveles para que corresponda a lo que indica la nube de puntos. Y finalmente nos vamos a una vista 3D en donde vemos que el elemento ha sido modelado y vemos como que esta pequeña escarcha que está en el elemento que indica que se cruza con la nube, ¿no? Y
corresponde a la ubicación de este elemento. Para finalizar con el modelado, quiero recapitular los consejos que les he dado, que en primer lugar es generar las líneas de referencia, líneas de detalle o planos de referencia, utilizar las dos secciones, horizontal y vertical, siempre que sean perpendiculares o paralelas al elemento para poder observarlos con mayor claridad, utilizar la vista en 3 dimensiones para ver y discernir a qué corresponde cada elemento, y finalmente también establecer el rango de vista según las necesidades. Por último, si no supiéramos a qué corresponde este elemento o tenemos una herramienta que es el recap. Entonces, en este caso, acá podemos tener el recap, que es el programa de Autodesk que gestiona las nubes de puntos. Entonces, acá se pueden importar todas las extensiones de donde hayan salido los archivos de los distintos escáneres o láser o drones, y los podemos generar el archivo RCP. Asimismo, podemos medir distancias, podemos visualizar también la nube de puntos con distintas características, como por ejemplo con intensidad u otras. Y en este caso tenemos una foto 3D que indica los elementos que corresponden en la realidad. Esta en realidad no vendría a ser la nube por sí, sino esta es una imagen. Podemos ver acá con mayor exactitud hasta el material de los elementos, ¿no? Podemos ver que estos son muros de concreto armado. Podemos ver acá que hay puntales que son usados en la construcción, las mallas de seguridad. Acá vemos las abrazaderas de la misma losa radiante, también las líneas que se han puesto de referencia para posicionar la nube. Podemos observar los ductos de las tuberías de desagüe y así distintos elementos. Podemos observar las vías y hasta el entorno. Entonces estas son las nubes. Pero esas son las fotos. Y cuando nos vamos a la parte de la vista 3D, podemos observar la nube por sí. Entonces esta es una herramienta que ayuda muchísimo para la visualización de las nubes de puntos, y también nos brinda información fiable, sobre todo porque se puede realizar mediciones de lo que vayamos a modelar. Acá también, por ejemplo, tenemos un plano secundario en donde indican todas las posiciones en donde se han realizado la toma de las fotografías en 360. También podemos ver que acá no se ha usado un dron, sino se ha usado un escáner láser, y también eso brinda una mayor calidad de las imágenes. Acá tenemos una imagen en donde podemos ver las distintas partes de la interfaz de Recap, en donde tienes el menú del proyecto. En la parte del menú del proyecto, después puedes tener la parte del home, donde guardas, abres, importas los archivos. El punto 3 es un cubo de visualización, como similar al que tenemos en Revit. El 4 indica las coordenadas de cada punto que se encuentran en la nube. 5 es un menú contextual en donde podemos generar mediciones. Podemos poner la opción del Real View, que corresponde a las fotos 360 que les mostré. Y finalmente tenemos un menú de navegación donde podemos ver en resumen los componentes de la nube de puntos. Para finalizar, les agradezco por la atención prestada. Los invito a suscribirse a nuestro newsletter que tenemos, en donde compartimos información importante sobre BIM. También pueden acceder al ebook que ha desarrollado Sebastián Sanabria, el CEO de la empresa, donde indica la situación de BIM en Latinoamérica. Está muy interesante, lo recomiendo mucho. Y también los invito a seguirnos en las redes sociales,
porque tenemos aún más masterclasses que les pueden servir, en donde pueden encontrar información que les sirva para sus habilidades. Les agradezco por la atención y si tienen alguna consulta, encantado de responderla.